Ahí, Sara, ¿será suficiente la idea de la paz total? Es decir, ¿será que la paz total es suficiente para empezar a solucionar? ¿Será que en el momento en que se desmantelen las estructuras armadas o al menos lo que se alcance a desmantelar de eso, se acaba el reclutamiento de menores? ¿O qué hay que implementar más allá de una cosa macro que nos permita solucionarlo? Pero no, pues que las violencias se deben transformar y se transforman en acciones, en búsqueda de salidas y en concepciones sobre el mundo. Y yo creo que, bueno, de alguna manera, por ejemplo, los pueblos indígenas han creado como muchas maneras como para trabajar en sus territorios, eso hablando de los pueblos indígenas, y en otras comunidades del país también hay como otros impulsos para transformar las violencias. O sea, no sería como mañana hay paz total. Pues no, porque además siempre van a haber conflictos, el asunto es ver cómo nosotros los podemos resolver y realmente también la pregunta es ¿y a quién tenemos al frente? ¿Sí? Y ahí entra mucho el tema de la dignidad, del reconocimiento del otro y del reconocimiento y la valía del ser humano y de la diferencia sobre todo. Ahora hay una cosa y es que las violencias no han sido solo generadas por el conflicto armado, son ideas que sobre los niños, niñas, adolescentes, sobre los pueblos indígenas, sobre las mujeres, sobre las personas en situación de discapacidad. Hay ideas anteriores que se han venido, que el conflicto armado viene y profundiza esos dolores. La violencia sexual ha estado desde siempre, el asunto es la profundización. Por ejemplo, el trato con los niños y las niñas ha sido terrible desde siempre, incluso su reconocimiento es muy reciente, ¿sí? Todo esto es muy reciente, como reconocer a las personas, las victimizaciones, pero eso está anclado a una serie de ideologías que tenemos y unas prácticas que se profundizaron con el conflicto armado, es una cosa, pero el trabajo es un poco como de construcción social, de aprender entre todos. Pero entonces, ¿por dónde se empieza? ¿Será un asunto, por ejemplo, económico? ¿No? Aquí en el programa hay muchos economistas como panelistas y muchas veces el problema pues también está por ahí, ¿no? Sería implementarnos un mejor modelo de educación, ahí sí llevar el agua potable, empleabilidad, como por dónde empezar. Simplemente pensando en, el Estado se metió en el berenjenal de abandonar cualquier idea ¿no? O sea, hizo el anuncio público y todo, de vamos a dejar de bombardear, cosa que tenían que haber hecho desde siempre. Pero eso entonces pone un poco ahí de primero en la agenda el tema de, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con el reclutamiento? No porque antes estuviera solucionado por los bombardeos, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con el reclutamiento? ¿Será que es un asunto económico? No, no únicamente, sí, no únicamente. Entonces, bueno, supongamos, es básico y necesario empezar ya con el tema de garantía de derechos, pero entonces, ¿qué va a pasar con todos los dolores que no se han resuelto, todas las personas que han sufrido pérdidas, victimizaciones? No es suficiente. Y también hay una cosa y es, y si no sabemos de hacerlo de otra forma, pues tenemos que descubrirlo. Y hay una cosa y es que siempre se le atañe, como en temas de niños, niñas y adolescentes, la educación enmarcada en la escuela y la educación va por otros lados. O sea, es cómo vamos nosotros acá en el entorno y qué pasa en la tienda, en los barrios, en las comunidades, en las veredas, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa de la participación de niños, niñas y adolescentes que ahorita su merced mencionaba, y es ese derecho a la participación en todas las áreas o en todos los espacios que sean de interés para las niñas, niños y adolescentes. Y en ese orden de ideas es, pues, cómo aprendemos estando, viviendo, pero eso también necesita una reflexión de parte nuestra de cómo vamos nosotros acá y cómo es que nos queramos otras cosas. Y la otra cosa importante es, de verdad, desde el enfoque, hemos aprendido tantas cosas de los niños sobre ¿y cómo sería vivir en paz? Por ejemplo, ¿cómo sería entonces vivir en paz? ¿Qué sería eso? ¿A qué huele? ¿Cómo se ven las calles? ¿Cómo resolvemos los conflictos? ¿Qué pasaría con, no sé, con diferentes temas que preocupan? ¿Sí? Pero todo eso está por inventarse y digamos que si habláramos de acciones prácticas, yo pienso que uno, pues tenemos que interrogarnos nosotros, pero también tenemos que darle un apoyo muy fuerte a todos los procesos comunitarios que en este momento y desde hace muchos años la gente viene construyendo por todos los lugares del país y que de alguna manera, voy a compartirles ahorita, por ejemplo, en Medellín, ¿sí? La corporación Convivamos. Entonces, hay un proceso que se organiza al lado, digamos que es agenciado por niños y niñas y lo acompañan 3 personas adultas. Estas 3 personas adultas alquilaron una habitación y están intentando tener una biblioteca, ¿sí?
Y ellas sencillamente los llaman y los convocan para trabajar. En el norte del Cauca hay un proceso llamado Abracitos NASA, el cual están siempre acompañando a los niños víctimas que tienen una cantidad de dolores. O sea, hay una cantidad de ideas, pero a veces se deshace, o sea, por ejemplo, con el tema de la pandemia, con el recrudecimiento del conflicto, y pues en dónde se van a reunir y transportarlos. Y eso cuesta, pero no cuesta mucho. A veces es, ¿y cómo nos juntamos acá al lado de una arepa y un café? ¿Sí? Esas cosas, acompañar esos procesos es vital. Okay. Entonces también tiene que ver con una voluntad como de, o sea, si no es un gasto muy grande puede hacerse casi que a nivel municipal, ¿sí? Pero, bueno, la pregunta. No. Sí, no, sobre eso, yo creo, es cierto, yo estoy de acuerdo con Sara, ha habido muchas violencias. Pero, digamos, la sociedad ha ido cambiando, ha ido reconociendo derechos, ha ido normatizando, hay unos avances. Pero el conflicto armado sí ha extremado la violencia. Prevalidos de las armas, se violan de manera masiva a las niñas, y no solamente a las niñas, sino a hombres también. El conflicto armado y el narcotráfico sí que, digamos, ha violentado y ha permeado la sociedad. Entonces los más afectados, claro, son los campesinos, los afros, los indígenas. Se está preguntando, ¿puede haber paz total? Eso puede tener algunos alcances importantes. Que no se resuelvan todos los problemas, pero si se resuelve alguna otra parte que no se había resuelto, ya es mucho. Creo que si hay un compromiso de las fuerzas militares, de la policía, en proteger a la población civil, ya es mucho. Si no se violenta al campesino, ya es mucho. Si hay interdicción aérea, marítima y terrestre, de todos los insumos químicos, porque eso entra, al país entra, en el país no se fabrican, entran todos esos insumos químicos que sirven de elementos para la realización o la elaboración de la cocaína, la gasolina, yo no sé qué, la cal, otros insumos. Si hay control a ello, si las fuerzas militares se comprometen a eso y si hay un seguimiento a ello, por ahí empieza. Y si legalizamos el cultivo del cannabis, si hay un control al cultivo y al uso, la distribución, la comercialización de la coca, porque la coca en sí, en su estado natural, no es dañina. Lo que se vuelve dañino es, digamos, los elementos químicos que le adicionan. Y eso no es dado por la madre tierra. Eso tiene una elaboración química en laboratorios. Eso es lo que hace daño. El cannabis como tal, la coca como tal, no hace daño. Tiene algunos, al contrario, unos efectos medicinales, tiene componentes medicinales. Si legalizamos en su cultivo, en su uso y comercialización, resolvemos una gran parte. De modo que ya no sería tan rentable ir a cultivar por allá, tumbando la selva, deforestando, sino que si se puede cultivar en unos invernaderos y eso tiene, digamos, es rentable para el campesino que trabaja. Si eso se vuelve, digamos, como una actividad agrícola más, ya hemos ganado mucho.